Apreciados amigos, muy buenos días. Gusto en saludarlos una vez más. Su muy seguro y modesto servidor, profesor Nahonazar Cobo Ayala. Bueno, este es nuestro programa último con el cual ya yo aspiro a terminar. La lectura explicada, amplificada y sustentada, en la medida de lo posible con fuentes documentales directas, del ensayo El caño bugre en el vaivén de la historia, de mi modesta autoría. Ok, bueno, ya en sesiones anteriores hemos venido hablando de el topónimo Cereté, de sus tres posibles hipótesis explicativas, ¿sí? Y también hablamos en la anterior, hablamos del hidrónimo bugre. Bueno, habíamos quedado exactamente. Bueno, pero antes de empezar, antes de retomar, yo estaba mirando aquí, estamos en el mes de abril. Y siempre nuestra costumbre es, antes de empezar, como tal el programa, la emisión, hacer lectura de una página literaria de un autor normalmente representativo del municipio de Cereté, en el marco de su tricentenario. ¿Listo? 300 años de fundado nuestro hermoso municipio, 1721-2021, en este espacio de la Academia de Historia de Cereté, saludando muy especialmente a los compañeros, a las personas que en este momento están, bienvenidos. En el nombre de Clovis Verdella también, y en el nombre de Eldrin Mitola. Bueno, del libro, esa es una compilación que hizo el Fondo de Cultura Económica, Raúl Gómez Hattin, Amanecer en el Valle del Sinú, antología poética, antología quiere decir selección, una selección de obras, selección y prólogo de Carlos Monsiváis, Fondo de Cultura Económica. Esto es de Bogotá, Colombia, año 2004. Amanecer en el Valle del Sinú, página 53. El mes adolescente. Llegó abril con sus aguas escasas, colocando diamantes en cada hoja. El mes de los árboles aún sedientos. El mes de la enredadera que trepa el muro. Joven abril como un adolescente, casi virgen. Te deseé en las tardes de verano y ahora llegas primoroso a encantarme con el batir de tu llovizna. Amado abril, beso tu piel de esmeralda, me entristezco bajo tus cielos grisáceos, con las voces de tus pájaros, me hago un nido del tamaño de mi deseo. En ti, estremecido de ternura, derramo la leche agria del amor que ha esperado. Buenos días, Dios los bendiga. En la página 54, veneno de serpiente cascabel. Gallo de onix y oros y marfiles rutilantes. Quédate en tu ramaje con tus putas mujeres. Hazte el perdido, el robado, hazte el loco. Anoche le oí a mi padre, llegó tu hora. Mañana, afílame la tijera para mutilar al talisayo. Me ofrecieron una pelea para él en Valledupar. Levántate temprano y atrápalo a la hora del alimento, dijo mi padre. Talisayo campeón, en 3 encuentros difíciles, he rogado y llorado que te dejen para siempre, como padre gallo, pero a mi viejo ya le dieron el dinero y me compró un juego de dominó para engañarme. Buenos días, Dios lo bendiga. Pero ya estás cantándole a la oscuridad para que se vaya. Te contestaron tus vecinos y mi padre está sonando sus chancletas en el baño. Es imposible evitar que te manden otra vez a la guerra, porque si mañana te espanto, padre, de todas maneras, hará prenderte por José Manuel el Indio. Así que prepárate a jugarle sucio a tu contendor, pues le robé al indio un veneno de serpiente cascabel para untarlo en las espuelas de Carey. Vea qué interesante. En medio del tumulto y la música de acordeones me haré el pendejo ante los jueces, que siempre me han creído un niño inocente, y te untaré el maranguango letal. Es infalible como el mismo diablo.
Voy a apostar toda mi alcancía a nuestra victoria. Con lo ganado construiré un disfraz de carnaval y lo adornaré con tus mejores plumas. Dos breves poemas de la antología de Raúl Gómez Hattin y ya dejamos ahí esta partecita de nuestra emisión. Para Edwin Villarreal Alméstica, recordándonos siempre. Edwin y yo nos masturbábamos de 8 a 9 en clase de aritmética y de 4 a 5 en la de historia patria. El de él era idéntico a su cara, pícaro y sonriente, con el glande torcido como su peinado. Él semiacostado en la última banca del salón y yo en la contigua, con vaselina o crema dental. Cuando ocurría lo mejor, guardábamos el semen en un libro, con fecha para cuando pasen los años y nos querramos acordar Gómez Hattin, como él decía. Uf. La herencia del placer. Y mis hijos ya están corrompidos. Ah, bueno. Corrompimos al niño y corrompimos a la niña, por separado y luego juntos. ¡Qué espectáculo! Buenas noticias, dices. ¿Han preguntado por mí? Solo al principio, el placer los ha vuelto insensibles. Dígales que me alegro por ellos. Bueno, hasta ahí dejamos la antología de Raúl Gómez Hattin. Mucho gusto en saludarlos una vez más a las personas que están llegando a la emisión en este momento. Bueno, estamos en la página 10 del ensayo. El ensayo es relativamente breve. Solamente llega hasta 17 páginas porque las condiciones del concurso decían, buenos días Héctor, buenos días, Dios te bendiga. Decía que no podía tener más de 20 páginas el ensayo, cosa con la que yo discrepo. Un ensayo, ese tema, el caño bugre en el vaivén de la historia, ese tema da para por lo menos 2 tomos, es muy grande. Es más, el ensayo original era más largo. Me tocó recortarle, peluquearle unos testimonios en las cosas que yo tenía, que la verdad yo quiero rehacerlo, quiero reelaborarlo, ¿sí? Porque en este proceso de lo que ha sido releerlo con ustedes, mis amables internautas, ¿sí? He notado cosas. He visto cosas que ya no me parecen. Otras me parecen muy esclarecidas o esclarecedoras. Y otra me parece que precisa que se amplíen. Alguien me hizo una vez una sugerencia. ¿Por qué no le incluyes un mapa? Sí, es cierto. Es buena la idea. Es que lo que pasa es que los concursos a uno lo limitan mucho. Sí, ¿cómo me van a decir que 20 páginas un ensayo? Sobre todo de un tema tan amplio, complejo y ramificado como es el caño bugre. Bueno. Eso fue hace muchos años. Venga, continuamos. A ver, entonces habíamos quedado acá, Cereté y el caño bugre durante la conquista y la colonia. La primera referencia histórica documental que tenemos sobre el caño bugre nos viene del año 1690. Yo diría entre paréntesis aproximadamente. En latín se utiliza el estilema CO.A, K punto, CA minúscula punto, ¿sí? Eso viene del latín circa o circa, que significa cerca aproximadamente. Ya casi no se está usando eso. Yo me volví un experto utilizando estilemas latinos como obsit, sí, como opus citato, ¿okay? Como passim, y ya hoy en día, hubo un momento, unos 20, 30 años atrás. Buenos días, Clovis, bienvenido. Utilizar esos estilemas, sobre todo en latín, era símbolo de cientificidad. Ahora ya ha venido un poco a menos. Pero bueno, cuestión de moda, ¿no? La primera referencia histórica documental que tenemos sobre el caño bugre nos viene del año 1690, cuando la valerosa encomendera española Francisca Baptista de Bohórquez obtuvo del rey de España el título de conquistadora y pacificadora de la provincia de Urabá. Yo tengo la bendita duda, y eso hasta dónde iba. Sería los territorios aledaños al Golfo de Urabá, más el Sinú, porque entiendo que iba hasta Tolú. Eso era muy grande.
Eso es a la luz de los actuales límites republicanos introducidos para los municipios y los departamentos. Caramba, eso sería transdepartamental. Buenos días, Jorge Luis, buenos días. Dios te bendiga. Ok, gracias, muy amable. Dice, el término territorial de dicha encomienda abarcaba las áreas del Darién, Urabá y el Valle del Sinú. El Darién, lo que es el Chocó, el Caribe chocuano, y acaso lo que es Panamá, no lo sabemos. No lo sabemos con exactitud hasta dónde iba eso. Hasta la boca del río del mismo nombre. Doña Francisca gobernó hasta el año de 1721 con espíritu abierto y progresista toda esa vasta zona de sus dominios, en los que estaba incluido el pueblo de indios llamado Zapalería del Bugre, a orillas del Caño Bugre, que entonces era ancho, y permitía la navegación fluvial de las embarcaciones de mediano tamaño. Doña Francisca estableció factorías, o sea, lo que entonces eran fábricas, pero eran fábricas artesanales, es decir, factoría es una fábrica manual. Perdón. Doña Francisca estableció factorías de productos locales en las principales poblaciones ribereñas que entonces eran Ceretí y Lorica. Nabonazari, ¿eso de dónde lo sacaste? Bueno, hay una referencia. Fals Borda Orlando, Historia doble de la costa, Retorno a la tierra, ediciones Carlos Valencia, editores, Bogotá, Colombia, 1986, volumen 4, página 33b. Continuamos. Ya lo habíamos visto la vez pasada. Estamos repasando un poquito. Bueno, estableció en un punto de la ribera del Caño Bugre, a establecer cuál pudo haber sido ese sitio, una estancia o propiedad agraria a la que denominó Pablos. ¿Por qué Pablos? En el caserío de Chuchurubí. Yo aquí tengo una duda, porque Chuchurubí hay en Cereté, pero Chuchurubí también hubo en Montería. En Montería también, don Jaime Brayat Boncompán, en su famoso libro Historia de Montería, nos habla de los dos barrios tradicionales de Montería, que eran Chuchurubí y La Ceiba, ¿sí? Que uno era liberal y otro era conservador, y que eso era una pelea impresionante, sobre todo en la época cuando venían las fiestas, ¿sí? Las fiestas municipales. ¿A qué Chuchurubí se referiría? ¿O sería acaso el mismo? Sería toda una inmensa área. Es que estamos hablando de que Chuchurubí era una hacienda. Era un fondo agrario, que una de las tres que tenía la encomendera, porque ella tenía Pablos, tenía Flamencos, que parece que Flamencos quedaba en Lorica, en lo que hoy en día es Lorica, y Chuchurubí. Orlando Fals Borda se inclina en su libro a creer que es el Chuchurubí cereteano. Él pareciera ser que leyó el libro de Jaime Brayat, el libro Historia de Montería. Pareciera ser porque él lo critica en algún momento. En algún momento dice que es un libro, como Orlando Fals Borda es de tendencia izquierdista, es de historiografía marxista, ¿sí? Él da a entender, no, él lo dice claramente, que esa obra es de tendencia claramente clasista. Es a favor del gran capital y que favorece, de alguna manera, a los grandes terratenientes de la antigua Montería, ¿sí? La familia Lacharmi, no sé, de los que yo recuerde, Failach, Calume, en fin, no sé. Eso dice, ese no es el punto. El punto es dónde pudo haber quedado el fondo agrario de Chuchurubí. ¿O es que acaso se extendía hasta Cereté, hasta lo que hoy en día es Cereté, y lo que pervive es el nombre? Eso es probable. Que haya un sentido traslaticio el topónimo
Chuchurubí. No lo sabemos, no lo sabemos. Orlando Falborda en su libro Historia Retorno a la Tierra da a entender que hay una casa señorial antigua en lo que hoy en día es la zona veredal de Cerete de Chuchurubí, ¿sí? En donde hay una bonga, una ceiba, que es que no es claro ahí. Él da a entender que quizá, porque nos movemos en el terreno de la suposición, esa pudo haber sido un árbol que estaba al frente de la casona señorial de doña Francisca, pero ¿en dónde quedó la casona? Tenemos que averiguarlo. Buenos días, Arbey, buenos días, José Polo, Dios te bendiga. Bueno, a ver, estableció en un punto de la ribera el Caño Bugre, no lo sabemos. Claro que si es el Caño Bugre, tendría que ser el Chuchurubí de Cerete. Si es el río Sinú, tendría que ser el Chuchurubí de Montería. Pero nada nos impide pensar que sea una misma propiedad agraria, teniendo en cuenta lo grandes que entonces eran las extensiones de terreno, los latifundios. A ver, estableció en un punto de la ribera del Caño Bugre una estancia o propiedad agraria la que denominó Pablos en el caserío de Chuchurubí. Chuchurubí. Voy a hacerle un análisis etimológico a Chuchurubí. Ya tengo unas ideas sobre eso. Dotó la propiedad con una amplia y cómoda casa de habitación y nombró mayordomo a Marcos Cavadías de los Reyes. Creó otra hacienda a orillas del río Sinú en Santa Cruz de Lorica, propiedad esta la que denominó Flamencos, donde fijó su casa de residencia permanente. Parece entonces que ella vivía en Lorica, en lo que hoy en día es Lorica. Obra citada, página 37A. El Caño Bugre empezó a verse lentamente surcado por canoas grandes y medianas, lo mismo que por champanes venidos desde Lorica y aún desde la lejana Santa Cruz de Monpós. Aquí tengo que hacer una pequeña corrección porque quien lo lee entendería que los canales interfluviales del Magdalena y del Cauca en algún momento interconectarían con el río Sinú o con la isleta fluvial del río Sinú, y eso no es cierto, eso no es verdad. Eso no es verdad. Es decir, entonces ¿cómo era que venían los champanes desde Monpós? No podía ser directamente, tendría que ser indirectamente por la bahía de Cispata, por la bahía, sí, la desembocadura de Cispata. ¿Listo? Bueno. A ver, seguimos. La conquistadora y pacificadora estimuló no solo el progreso y aprovechamiento material de sus encomendados, sino también el poblamiento de las áreas más deshabitadas. Esta afirmación es un poco compleja. Es un poco compleja porque cuando estuvimos mirando, cuando en el año 1821 los 3 encomenderos fusionaron sus pueblos de indios que cada uno tenía y crearon una macroencomienda, válgaseme el término, una macroencomienda, a la que dice Orlando Falborda que de pronto se le denominó San Antonio y las ánimas de Mocarí. San Antonio y las ánimas de Mocarí. ¿Ok? ¿Listo? Pero dice la historiadora Pilar Moreno de Ángel en su libro Antonio Latorre y Miranda, viajero y poblador, que se lo publicó Editorial Planeta. Ella dice que no, que se llamaba era San Antonio de Cerete. Bueno, qué interesante eso. A ver, ahí tenemos algo. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos la cuestión del nombre, no, la cuestión del patrono eclesiástico, que ya no sería la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria, eso no lo dice Falborda en ninguna parte. Es una interpretación mía porque es que, de hecho, Cerete, ya lo hemos dicho, tiene 2 patrones eclesiásticos. Tiene uno de hecho y uno de derecho. El oficial, el legal es San Antonio de Padua, el monje dominico. ¿Sí? Ok, y el otro, o la otra, sería Nuestra Señora de la Candelaria, la Virgen de las Candelas. Ay, caramba, hay 2 cultos. Es que
culto como tal, culto es el de la Virgen de la Candelaria, que se intentó erradicar después de 1721, cuando los tres encomenderos fusionan sus tres pueblos de indios y crean una macroencomienda cuyo nombre pues nos genera dudas. Si fue San Antonio de las Ánimas de Cereté, perdón, San Antonio de las Ánimas de Mocarí, o si fue San Antonio de Cereté. ¿Sí? Tenemos dos autores que afirman uno y uno, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Como yo dije la vez pasada, buscar documentos. Documentos antiguos en donde aparezca de una manera o de otra esos nombres, ¿ok? Ok, entonces los tres encomenderos fusionan, crean el nuevo poblado. Parece que lo crean de manera un poco al margen de la ley, un poco ilegal. Dice que fue un experimento de pueblos libres. Indios libres, no, pueblos libres de la corona. Pueblos libres. Y que cuando el virrey neogranadino estuvo en Cartagena, ellos se acercaron, le comentaron la situación, uno pensaría que le mostraron un mapa, quién sabe cómo sería, y el virrey les dio el visto bueno. El virrey les dijo que sí, pero eso no significa mayor cosa. Lo que en realidad es significativo, que ya yo les había dicho alguna vez, es que con el visto bueno del virrey, el Real Consejo de Indias apoyó la creación de esa encomienda. Y ese documento legal, estoy tras de sus pesquisas, es el que le daría vida legal a Cereté. En realidad sería ese, no sería otro. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No tienen ninguna pregunta. Bueno, entonces, yo estaba mirando por acá la cronología, que yo tengo una cronología que he venido elaborando, que he venido infiriendo, ¿sí? Con base en estos documentos. No son solamente documentos, también autores que, mira, aquí está cronología de Cereté, que hemos venido consultando con el ánimo de aportar luces sobre ciertos claroscuros preocupantes en torno a la historia de nuestro municipio. Oiga, ya es el 21 de abril, estamos hoy a 11. En 11 días, a las 8 de la mañana nos vamos a levantar. Vamos a hacer una transmisión simultánea, todos los ceretianos del mundo, donde quiera que nos encontremos. Hay en Japón, hay en Brasil, Canadá, Estados Unidos, España, en Barcelona, Cataluña, España. Vamos a subir la bandera. Estas banderitas que están aquí, esas, verde con roja, la bandera de facultativa, ese día la voy a cambiar por la bandera de Cereté, amarillo, blanco y verde, y vamos a entonar el himno del municipio. Bueno, entonces lo que yo les estaba diciendo, voy a punto. Buenos días, buenos días. El río pasaba por Cereté a la altura de Chuchurubí, José Polo. Lo que pasa es que el río ha venido teniendo unos cambios. A ver, eso, en primer lugar, sabemos que no es muy, es decir, la altura sobre el nivel del mar del territorio de Cereté no es muy significativa, lo cual ha dado pie para que se creen unos meandros y unos brazos. Mire, yo viví a 3 kilómetros del casco urbano de Cereté, ¿sí? Y por allá mis padres me cuentan que en la vereda de Calderón pasaba un brazo del Sinú. Es más, ni siquiera era un brazo del Sinú. El caño de Calderón lo llamaban el río Sinú, pero hubo un momento en que hubo una inundación con esos inviernos tan bravos que hay en mi tierra a veces, y adelgazó ese brazo, adelgazó hasta que yo creo que ya está seco. Cuando yo era niño, yo iba allá a pescar, bastante culebra que había ahí, por cierto, en el caño viejo de Calderón, ¿sí? Pero ya era pequeño, era un brazo pequeño, ese brazo, ya lo llamaban la madre vieja, y mis padres y mis abuelos me explicaban que agrandó y ensanchó por Lara, adelgazó por Bugre, adelgazó por Calderón. Había otro brazo también por
los cañitos Rusia, y ese brazo se secó. Todos esos caños, sería, qué interesante, esa maraña de brazos fluviales, a partir del caño grande que después llamaron Lara, ¿sí? Es interesante mirarlo, pues es que eso fue cambiando. Eso fue cambiando a medida que la impetuosidad de las aguas, sobre todo de las aguas lluvias, iban modelando el paisaje. Mire que los indios enúes se enfrentaban contra eso. Y los indios enúes muy sabiamente creaban unos tambos artificiales para mantenerse resguardados de las avenidas de agua, las inundaciones y sobre todo de los cambios del canal. Esa es una muy buena pregunta, es una pregunta interesante. Ok, yo tengo un plano bastante bueno, ya voy, publicado en la Geografía Económica de Colombia. Este es del año 42, cuando Cereté todavía formaba parte del departamento de Bolívar. Recordemos que Bolívar, que el departamento de Córdoba se creó con apoyo de la bancada congresista de Antioquia en el año 1951 y entró por la ley novena del año 51 y entró en vigencia 6 meses después, lo cual dio el 18 de junio exacto. Entonces, por aquí hay un plano que, si me pongo a buscarlo ahora, pues de pronto pierdo un poquito de tiempo. Pero en ese plano nos muestra más o menos cómo estaba en el año 42 por lo menos el río Sinú, cuál era es decir, toda esa mano de caños y cañitos que de alguna manera salían del tronco fluvial mayor, que ese tronco fluvial mayor cambió en varias oportunidades. A ver si por lo menos intentamos mirar a ver cómo pudo haber sido la trazabilidad hídrico-fluvial. Algo aproximado, yo no digo que, yo no soy fuerte en ese tema, pero sí por lo menos, si hoy en día tenemos tecnología, hoy en día tenemos Google Earth, tenemos la posibilidad del ¿cómo se llama? Del satélite. Entonces uno puede ir mirando cómo fue que se fue modelando el territorio del municipio, ¿sí? Al socaire del ir y venir del cambio, el cambio de las madres viejas, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Bueno, yo aquí estaba buscando esto. Naonasa, tú acabaste de decir que la creación de la encomienda de San Antonio de las Ánimas de Mocarí fue en el año 1721, sí señor. Y la autorizó un virrey, el virrey Jorge de Villalonga, sí señor. Ok, Jorge de Villalonga. Y que los estancieros que consiguieron del virrey la autorización para crear esa encomienda fueron el alférez Cristóbal Jiménez de León, el capitán Francisco de Velázquez y el notario de la Santa Inquisición, Juan Ramos. Fueron los tres, ¿listo? Ok, ¿y de dónde sacaste eso, Naonasa? De una fuente del Archivo General de la Nación, qué pena. ¿Cuál? Una obra, no es una obra, es un cuaderno no editado, o sea, es una obra, es una fuente primaria, que se llama Poblaciones Varias, tomo 8, folio 816 a 855. Bogotá ahora está cerrada, hay confinamiento, man. No he podido ir a la AGN, pero voy a ir, tengo que ir porque tengo que hacer estas consultas. ¿Ok? Entonces en el año 1721 se crea esa encomienda. Se estableció el día 21 de abril. Lo de 21 de abril no sé de dónde se sacó, pero sí sé que fue 1721. 21 de abril ya lo respetamos como una fiesta canónica tradicional, que se dijo que ese era el día de la creación no del municipio, pero por lo menos sí de la encomienda, es decir, de la primera instancia legal hispánica que hubo en nuestra tierra, que fue la creación de la encomienda, porque la municipalización vino después. En el año 1727, perdón, discúlpeme. Buenos días, Víctor, Dios te bendiga. En el año 1727 se dio una epidemia de viruela
que diezmó a buena parte de los indígenas, parece que fue provocada, parece que fue intencionada, pero eso toca demostrarlo, ¿sí? De parte de los encomenderos. Ok, los encomenderos estaban un poco malquistos con los indígenas y es probable, porque si la viruela no era americana, la viruela fue introducida, fue traída por los españoles. Los españoles trajeron una serie de cosas que las indias zenúes no conocían, y cuando los españoles, los encomenderos, los conquistadores, se unieron sexualmente con nuestras indias zenúes, que entre otras cosas eran muy limpias, las infectaron, las contaminaron con un intercambio biológico que las contaminó, por ejemplo, la viruela, la gonorrea o blenorragia, la sífilis y el chancro blando. Fueron algunas de las enfermedades que los españoles trajeron y que los indígenas americanos no conocían. Eso no se conocía acá. Entonces, por eso es extraño. No, no es extraño. Los españoles tenían coito sexual con las indias, se las enfermaron. Entonces, entre esas le pudieron haber pegado la viruela. Por eso no es de extrañar que en el año 1727 una epidemia de viruela diezmó a buena parte de los indígenas zenúes, habitantes del entonces territorio de Cereté. 1731. La encomienda se declara parte de la Real Corona de España. Es decir, en el año 1731, 10 años después de haber sido creada, esa encomienda ya es reconocida por la Real Corona, ¿sí? La regenta por orden del obispo de Cartagena de Indias, y se denomina entonces Real Encomienda de Cereté Mocarí. Ese nombre no nos lo da, yo lo averiguo en la AGN. Ese nombre no nos lo da Orlando Falborda, pero es muy interesante. En el año 1740 Cereté se constituye en parroquia y el primer presbítero, eso tenemos que averiguarlo en el archivo parroquial de San Antonio de Padua, habría sido quizá el presbítero Agustín de Salazar, sacerdote jesuita. ¿Listo? Bueno, listo. Pero para el año 1772 ya Cereté era referenciado como el pueblo de San Antonio de Cereté. ¿Ok? Bueno, en el año 1776 es elevado a la categoría de corregimiento. Eso quería decir que ya tenía, de parte de la Real Corona, tenía un gobernante, un corregidor se llamaba, y eso está en fuente AGN, Archivo General de la Nación, Poblaciones Varias, tomo 8, folio 816 a 855. Ok, listo. Y en el año 1836, ya se llama Real Encomienda de Cereté Mocarí. Se reconoce según la Real Cédula del 8 de junio de 1726. Es reconocido por el Virreinato de la Nueva Granada, refrendada por el Real Consejo de Indias el 14 de abril del año 1828. Entonces póngame atención. Entonces se crea, no se crea de facto, en 1821, 1621, 1621, y es reconocido hasta 1726, pero reconocido ya con toda la documentación y toda la parafernalia de parte de la Real Corona. Vamos a hacer una pequeña resta. 1726. ¿Listo? Y pues ¿qué? Fueron solamente 5 años después. 1726 menos 1721, pues fueron 5 años. Fueron 5 años después, ya se reconoce la encomienda de Cereté Mocarí como la Real Encomienda de Cereté Mocarí. ¿Listo? Bueno. Interesantes todas estas cosas. Esto yo lo he venido reconstruyendo con base en la atenta pesquisa que he venido haciendo en parte de las referencias bibliográficas que hace Orlando Falborda, las referencias bibliográficas que hace la historiadora. Buenos días, Martica, bienvenida.
la historiadora Pilar Moreno de Ángel y lo que ha sido pues mi propia pesquisa personal. Venga, continuamos. Bueno, compañeros, a ver. Listo. Cereté era para estas lejanas épocas, todavía siglo XVII, un pueblo de indios donde aún no había hecho presencia de forma permanente los sacerdotes españoles, bueno, hasta el padre, el presbítero Agustín de Salazar, ¿no? Quizás comisionado por doña Francisca el mayordomo Cavadías, empezó a fomentar el culto a la fe cristiana, quizá él habría sido el primero, lo cual lo indispuso con los indígenas encomendados de la ribera de los caños Bugre y Martínez, con quienes hasta entonces había mantenido tan buenas relaciones. ¿Por qué? Los indios eran reacios a la cristianización. Ellos eran muy apegados a su culto tradicional. No olvidemos que ellos le rendían culto principalmente a Ti, que era la diosa de la luna, y a Nina, que Nina era el dios del sol, pero ellos eran más matrilineales. Doña Francisca logró traer en el año de 1691 al sacerdote franciscano Agustín Sánchez Alvarado, quien se estableció en la hacienda Pablos e inició su labor de enseñanza de español, catecismo y cantoyano. Yo habíamos hablado de esto la sesión anterior y yo les había dicho que si les enseñó cantoyano, la palabra con que se referían a los indígenas no era chinillos. Si les enseñó cantoyano a los indígenas es, o a algunos de ellos por lo menos, les enseñó entonces rudimentos de latín, porque el latín se da en cantoyano. ¿Sí? Bueno, ¿cuál pudo haber sido la disposición poblacional de este Cereté de los primeros tiempos coloniales? No lo sabemos. Las casas indígenas techadas con palma amarga, sí, cercadas con lata seca, se elevaban sobre tambos, como era la costumbre, en nuestro sí lo sabemos, para preservar seca su área de construcción durante las inundaciones periódicas del Caño Bugre. Las casas y los bohíos se agrupaban en calles irregulares que partían desde el caño y se abrían gradualmente hacia los extramuros del poblado, en una disposición poblacional esteliforme, es decir, no era la clásica cuadrícula que traían los españoles, obviamente que no podía ser así. Era en el centro estaba la cacica madre, ¿sí?, que era la mandamás de alguna manera. Ya yo he dicho muchas veces que ella tenía unas bodegas porque a ella tenían que entregarle una parte del producido de las cosechas. Y ella lo guardaba y después cuando había tiempo de sequía, ella lo retribuía hacia sus, no sé cómo llamarlos, dirigidos, ¿será? Que la palabra súbdito me parece muy europea. Bueno. En el centro del poblado, a orillas del caño, sobre un tambo preeminente, se elevaba el centro ceremonial o adoratorio, donde quizás debieron haber rendido culto a Ti, la luna. Hará falta adelantar, sí, eso sí lo he dicho muchas veces, para saber si esto es cierto. Más allá de una mera especulación, una suposición histórica, haría falta hacer una... Buenos días, Richard. Haría falta hacer una... excavación arqueológica. Eso tiene que hacerse. Hará falta adelantar excavaciones arqueológicas para determinarlo con precisión. ¿Cómo atravesaban el caño los primitivos pobladores? Esto ya lo vimos la sesión anterior. Venga, lo repetimos. Mediante el uso de canoas fijas en al menos 3 puntos de su trayectoria, las cuales tiraban de un lado al otro con una cuerda templada entre los troncos de 2 árboles corpulentos. Yo dije la vez pasada que de pronto podían ser en pinchirrois, al lado y lado con el auxilio de una segunda cuerda floja atada a la proa de la canoa. Eso es lo que llamamos hoy en día en algunas partes de municipios ribereños cordobeses, y yo he visto eso, la barqueta, que tienen la barqueta para que en tiempo cuando no hay remolinos ni hay rápidos se pueda pasar el caño o el río sin mayores inconvenientes. En tiempos de guerra, la cuerda ico, en lengua zenú, se cortaba o incendiaba para que el enemigo no los pudiera seguir hasta el otro lado.
¿Qué productos de Pancojera empezaron a vender a través del caño Bugre los indígenas encomendados? Casabe, yuca, ñame, maíz y cacao. En principio, los cuales cultivaban en la región seca de los Tambos, que era lo suficientemente amplia para ir a una sarmentico cacao. El cacao luego no es de México, el cacao es de México. Buenos días, Carlos Monterrosa, ¿cómo estás? Sí, el cacao mexicano. Pero estamos hablando de una época en la que ya había venido, ya los españoles, después de 1721, habían traído semillas de especies no nativas. Es probable que hubieran traído el cacao, ¿sí? El cacao es mexicano, ¿sí? El maní es mexicano, el tomate es mexicano. Mientras que el arroz y la caña de azúcar no, eso fue traído por los españoles, pero después. Y el arroz y la caña de azúcar vienen de la India, hágame el favor, aunque se ha dicho que el arroz es de las riberas de los ríos Yangtze, Kiang y Guangzhou en China, que es probable que más bien sea chino. El mango también es de la India. Un chismecito chiquito. Gabriel García Márquez, en su novela El general en su laberinto, afirma que Simón Bolívar, niño de 10 añitos, se deleitaba comiendo mangos en la estancia solariega de don Vicente Bolívar, en la Gran Caracas, en Caracas, Venezuela, ¿sí? Y por ahí lo corrieron, le dijeron, un momentico, el mango para entonces no lo habían traído todavía los españoles. El mango entró tardíamente, ¿sí? Terminando, es decir, quizá a mediados del siglo XVIII, así que ¿de dónde sacas tú que Bolívar chiquito estuvo comiendo mango? En fin, eso se llama anacronismo, ¿no? Cuando se hacen ese tipo de afirmaciones. Y él se rió, él dijo, bueno, lo mío no es una novela, no es un tratado de historia, es un tratado de literatura. Y dice él en la introducción, en la última introducción que hizo del general en su laberinto, amigo lector, seguramente tú, más avesado en historia que yo, encontrarás también errores. Tómalo como una soberana mamadera de gallo. Así dijo. Venga, seguimos. Bueno. Posteriormente, doña Francisca introdujo semillas de arroz, sí, lo que les estaba diciendo, caña de azúcar, plátano y algodón. Todo eso fue traído del viejo mundo, traídas desde España, vía Cartagena de Indias, que los indígenas aprendieron a cultivar y cosechar. ¿Cuál algodón trajo? No sé el algodón actual. Los indígenas también enseñaron a esta aguerrida mujer española técnicas antiquísimas como la producción de la madera del algarrobo y la quema de monte, entre otras. La fundación hispánica del poblado de Mocarí en la cuenca del Caño Bugre. Bueno, a ver, aquí hay una pequeña cita que yo quiero leerles. Dice, el culto que inicialmente trajeron los curas doctrineros sería el de Nuestra Señora de la Candelaria, a semejanza de Cartagena de Indias, la capital provincial. Pero un momentico, ¿quiénes trajeron el culto de Nuestra Señora de la Candelaria a Cartagena? Y de Cartagena se expandió a otras regiones. Los curas agustinos recoletos, los de la cima del Monte de la Popa en Cartagena, que todavía están allá, ¿no? ¿Sí? Ellos trajeron ese culto. Los que alguna vez hemos pasado por Cartagena, sabemos que no me acuerdo qué fecha, creo que es el 2 de febrero, en el barrio de la Popa hay un día en que el barrio celebra la festividad de la Virgen de la Candelaria y suben a la Popa a presentarle respetos y veneración a la imagen de la Virgen que está allá, que la tienen revestida, recamada de oro y plata, ¿sí? Ok, bueno, eso no lo había pensado antes. Es decir, sí, yo había establecido que probablemente, muy seguramente ese culto lo introdujo fue la encomendera Francisca Baptista de Borges. Sí, pero ella no podía empezar a difundir el culto, por lo menos a esa advocación de la Virgen, a la advocación de la Virgen de Nuestra Señora de la Candelaria o la Virgen de las Candelas, sin el permiso de la comunidad religiosa que tenía la titularidad de esa imagen. Y la titularidad de esa imagen la tienen todavía hoy en día los curas agustinos recoletos de la Popa. ¿Estuvieron ellos allá? No sé. No sé, pero la titularidad de esa Virgen sí la tienen ellos. Seguimos. Nuestra Señora de la Candelaria, a semejanza de Cartagena de Indias, la capital provincial, durante la vigencia de la ley sálica de los Borbones,
Quitaron a la Virgen y pusieron a un santo hombre, que fue ese santo portugués, que poco lo hemos estudiado en Cereté, San Antonio de Padua. Aun cuando el culto de la Virgen de las Candelas había arraigado entre el pueblo y se mantuvo pese a todo. Hay un amigo en Cereté, es un gestor cultural a quien aprecio mucho, un saludo para él, Álvaro Otero Puche. Álvaro Otero afirma que fue el teniente Clodomiro Castilla, que fue más o menos 11 o 12 años alcalde militar de Cereté, ¿sí? Nombrado por Cartagena, porque en esa época pues eran nombrados, quien introdujo el culto a la Virgen porque él organizaba las fiestas del 2 de febrero. Dije, Álvaro, pero él no introdujo el culto a la Virgen. Él lo resucitó. Él lo fortaleció ya en el siglo XX, estoy de acuerdo. Pero que él lo haya introducido por primera vez es discutible. Pero eso se puede averiguar. Porque los hijos y descendientes, y hartos hijos que sí dejó. El teniente Clodomiro Castilla, uno de ellos es el director de la revista Expectativa de Montería. Sí, podemos mirar a ver qué tanto nos puede, y no sé si hay archivo de parte del exalcalde, del teniente Clodomiro Castilla, no sé, ¿sí? Pero a ver de pronto qué nos pueden aportar, ¿sí? Pero pues yo pienso que probablemente él no fue el que introdujo por primera vez, no creo. No creo porque es que ya Cereté tenía más de 200 años de pertenencia política, histórica y cultural a la provincia de Cartagena de Indias. Entonces que hasta entonces fuera que hiciera presencia en tierras de Cereté el culto a la Virgen de la Candelaria, discutible. ¿Sí? El culto de la Virgen de la Candelaria irradiado por Cartagena llegó hasta Medellín inclusive, porque Medellín tiene ese nombre, ¿no? Medellín se llama Villa de Nuestra Señora de la Candelaria del Valle de la Urrá. Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, del Valle de Aburrá, así se llama. Y el escudo de Medellín tiene la Virgen de la Candelaria. Magangué también tiene el culto de la Virgen de la Candelaria, y eso sí fue resultante de Cartagena. Venga, continuamos. Bueno, pues, a ver, el topónimo Zenú Mocarí significa en dicha lengua fuerza y fortaleza, tanto física como anímica. Eso ya lo habíamos dicho la vez pasada. Eso está en Moreno de Ángel Pilar, Antonio de la Torre y Miranda, viajero y poblador. Editorial Planeta, Bogotá, Colombia, 1996, página 27. Buenos días. Clovis. Fue el que le dio una patrona de la fiesta, sí señor. Originalmente el nombre Mocarí no denotaba una región, sino el cacique que se aposentaba en ella, eso ya lo sabemos. Como fue de común ocurrencia en el Imperio Zenú. En el antiguo emplazamiento de Cereté, tenemos la noticia del legendario cacique Té, ¿sí? También llamado Cereté, quien se habría unido matrimonialmente con la cacica Tai. Bueno, esto ya lo hemos dicho muchas veces. Fue el tema principal de la segunda de mis charlas de este ensayo, como ya anteriormente hemos referido, ¿sí? A la muerte del cacique Cereté heredaría el cacicazgo por unión con Tai el español Juan Velázquez de Santa Cruz, quien indianizado, esto es raro, porque lo de común ocurrencia era que el indígena se hispanizara, no viceversa, no que el español se indianizara, pero pasó. Pasó en mi tierra y pasó en tierras de la Sabana de Bogotá, pasó ese caso también. El español Juan Velázquez de Santa Cruz, quien indianizado asumiría como el poderoso cacique Tofemi. Corría el siglo XVI. Llegados al XVIII, el sitio asume el nombre de su cacique de entonces, Mocarí, cuyo nombre ya hemos explicado etimológicamente. El emplazamiento indiano conservaba hasta entonces su condición de pueblo de indios. Mire que hasta 1843 todavía se referían a Cereté los que llegaban inclusive como pueblo de indios, aun cuando es de suponer que hubiesen llegado unos cuantos negros africanos, que formarían parte del séquito de esclavos de doña Francisca, cuando arribaba eventualmente a su hacienda Pablos en Chuchuruí. Durante las primeras décadas del gobierno del rey Fernando V, el primero de los Borbones, el español Francisco Velázquez fundó en 1721
agrupando las familias de 3 encomiendas, un poblado estable con arreglo a las nuevas disposiciones españolas. Ya lo sabemos. Hasta le cambiaron el patrón eclesiástico. Ya no fue la Virgen de las Candelas, sino San Antonio de Padua. Esto, hay una cita que dice: la tradición local ha referido a la noticia que se trataba de 3 sacerdotes jesuitas, lo cual es muy discutible. No parece defendible esta tesis, ante el hecho que se entronizara como patrón eclesiástico de la fundación a un santo de la orden de los franciscanos como es San Antonio de Padua. Y yo ahora rato dije que San Antonio de Padua era dominico, perdón, era franciscano. Yo lo pienso mucho porque es que él era tonsurado. San Antonio de Padua tenía la tonsura en la cabeza. Y eso solamente lo tienen los dominicos, no los franciscanos. Bueno, ya ahorita sí hacemos una consulta para salir de dudas. Yo sigo sosteniendo que pudo haber sido, más que franciscano, pudo haber sido más bien dominico. De la Orden de Santo Domingo de Guzmán, de la OPS, la Orden de Predicadores, como se hacen llamar ellos. Bueno, a ver, seguimos. Velázquez, le colaboraron como lugartenientes en dicha empresa los también encomenderos Cristóbal Jiménez de León y Juan de Ramos, y esto ya lo dijimos hace rato. ¿Cuál fue el nombre de esta primera fundación hispánica de lo que posteriormente sería Cerete? Orlando Falborda afirma que fue San Antonio y las Ánimas de Mocarí. Esto lo afirma, aquí hay una cita, Falborda, Orlando, obra citada, volumen 4, página 45A. Sí, él dice que fue San Antonio y las Ánimas de Mocarí. Velázquez fundó el poblado agrupando en torno a una ermita pajiza dedicada a San Antonio de Padua y una pequeña plaza central. 70 familias entre españoles e indígenas, siendo mayoría estos últimos. Pero yo tengo una duda ahí, hombre. ¿Dónde fue eso? Porque si es el centro en donde está la iglesia de San Antonio de Padua hoy en día, y si es el parque, eso no tiene la cuadrícula española. No es cuadrangular. Es esteliforme. Tiene la forma de una estrella si se mira con un dron desde arriba. Ya no es necesario comprar el dron, ya uno puede mirar con el satélite utilizando la tecnología de Google Earth, ¿sí? Y uno ve que no es cuadrangular. Entonces, ¿qué pasó? Pareciera ser que se mantuvo entonces el esquema poblacional indiano. Y en Colombia ha pasado eso, sí ha pasado, sí. Hay algunos municipios en Colombia que aun cuando después fueron hispanizados, primitivamente era un poblado indígena, que llegó después un conquistador español, ya lo hispanizó como tal, pero es que el español cogía con sus soldados, cogía una cuerda, una cabulla, vamos a trazar la plaza, que eso era lo primero que hacían, trazar la plaza. Una vez que trazaban la plaza, que era un cuadrángulo, una vez que trazaban el rectángulo de la plaza, venía entonces la distribución de los solares. Entonces, hacia el oriente, en la esquina, generalmente nororiental de la plaza, ahí colocaban la capilla, la iglesia, lo que fuera, ahí lo colocaban. Al lado colocaban la casa cural, ¿sí? En la esquina suroriental colocaban el ayuntamiento, la alcaldía. Colocaban la casa del alcalde y colocaban el calabozo, la cárcel chiquita que se llamaba. Listo, entonces Cerete no tiene esa disposición. No, es circular, no es cuadrangular. Es un poco raro, pero bueno. Su razón debe haber habido, tenemos es que buscarla. Hola Tevison, buenos días hermano mío, Dios te bendiga. Bueno. Velázquez fundó el poblado agrupando en torno a una ermita pajiza dedicada a San Antonio de Padua y una pequeña plaza central. Pero 60 familias entre españoles e indígenas, siendo mayoría estos últimos. Dice Falborda lo siguiente, pero ¿de dónde lo sacó él? Es interesante la cita del pero no sabemos de dónde la sacó. Velázquez tuvo, pues, la singular idea de fundar un pueblo libre y abierto a todos, sin distinción de castas. Sería distinto de los homogéneos pueblos de indios, como San Andrés, San Sebastián o Sabaneta, así como de las exclusivas villas o villetas de encomenderos, o parroquias de blancos como Tulú y Mayala Baja,
porque en él convivirían chinos, esclavos y libres vagabundos, además de los colonos principales como administradores y cabildantes. Entonces, ¿dónde fue originalmente la primera alcaldía de Cereté? O el primer sitio de gobierno, no hablemos de alcaldía. Si la crean encomienda, entonces la casa del encomendero. Esa era la sede gubernativa. Entonces, ¿dónde fue? No lo sabemos. Suponemos que fue la alcaldía. Yo no estoy seguro de eso. Porque el Palacio Municipal de Cereté, bueno, el que está actualmente y sabemos que es de reciente construcción, que no tiene 70 años y que fue construido por iniciativa de don Miguel García Sánchez, eso lo sabemos. Pero fue ahí. Ahí originalmente era el ayuntamiento y más hacia atrás era el cabildo y más hacia atrás era la sede de la encomienda. No lo sabemos, hombre. Tenemos que echar pico y pala a ver qué encontramos por ahí. En un patio de esos que nos permitan. Listo, a ver si rescatamos nuestra historia y buscamos a un arqueólogo que nos colabore, porque uno sería un mero aficionado. Sí, estamos enunciando la necesidad de excavaciones arqueológicas. Ok, pero pues no sería una tarea que uno pudiera, porque eso excedería el ámbito de la formación universitaria que uno tiene. Tocaría buscar un arqueólogo. Y esa carrera en Colombia, ahí sí, ya sí existe. La creó la Universidad Externada de Colombia. Creo que ya están sacando la primera promoción. A ver. Dice, así lo consultó con dos de sus... Aquí, todo esto es una cita de Orlando Falborda. Así lo consultó con dos de sus vecinos estancieros, Cristóbal Jiménez y Juan Ramos, quienes estuvieron de acuerdo con su plan. Sumaron entonces entre los tres sus respectivos indios, esclavos y libres, y los colocaron en un solo sitio, el Viejo Mocarí. Este quedaba probablemente donde hoy se encuentra el caserío frutero del Retiro de los Indios, sobre la carretera troncal entre Monterrey y Cereté. Y el Retiro de los Indios sí tiene la cuadrícula española, sí la tiene. Pero el centro urbano de Cereté no. Allí había ya 50 familias, unas 300 personas a cargo de Ramos en unas 6 caballerías. El nuevo pueblo se fue formando a la manera indígena con casas dispersas formando una estrella alrededor de la choza grande de la capilla. Se llamó entonces San Antonio de las Ánimas de Mocarí. Ahí está. Eso lo dice Orlando Falborda, pero no nos dice de dónde lo sacó. Ese es el problema. No hay fuente documental. Claro que no es descabellado lo que está diciendo, no estoy diciendo que sea descabellado, estoy diciendo que desafortunadamente a veces es muy riguroso Orlando Falborda, cuando hace unas afirmaciones gruesas que nos dice de dónde se sacaron esas afirmaciones y uno las puede rastrear, pero esta, por ejemplo, es de la mayor importancia para la historia municipal de Cereté y no dice de dónde lo sacó. 42, venga, miramos. No, pues ahí está la cita de él. Falborda Orlando, obra citada, página 47A. No nos dice de dónde él sacó esto. No, momentico, yo no me quedo contento con eso. Momentico, ya vengo. Aquí tengo, lo tengo todo roto el libro. Retorno a la tierra de Orlando Falborda. Página 47A. Vamos a ver si en el canal B, porque en el canal B es donde él es científico, mientras que en el canal A mitológico. ¿Sí? 47A. 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 Aquí está. Lo tengo todo subrayado. Sí hay cita. Cereté Mocarí Aji, Archivo General de Indias de Sevilla, España. Santa Fe 492, cuadro 1 romano. Testimonio de la sumaya hecha a pedimento de Antonio Ruiz de Coto, cura de Mocarí, sobre Francisco Velázquez,
administrador de dicho pueblo, Cartagena de Indias, abril 27 de 1727, folios del 1 al 44, Santa Fe 443, testimonio de autos sin foliar. Sí hay un documento. Pero no es el documento que nos dice que Velázquez crea el pueblo, no, es un documento que relaciona a Francisco Velázquez como administrador. Ese era el cargo entonces, administrador de dicho pueblo. Y aquí hay una obra. Sí hay un documento que se tiene que rastrear para ir a la raíz misma de nuestra historia. Y sigue diciendo, estado del pueblo de Cereté, aunque es para 1737. Bueno, pero si se creó en el 21. En el 21, ¿se acuerdan ustedes que ya habíamos visto que los 10 primeros años funcionó, y después de 1731 es que se declara perteneciente a la Real Corona? Estado del pueblo de Cereté 1737, Aji Santa Fe 444, otro legajo de documentos. Testimonio de autos sobre edictos en Mocarí, folios 1 al 106. Confrontar, eso me encanta, ahí nos manda el hombre. Aji Santa Fe 489, el obispo de Cartagena informa al rey sobre el curato de Mocarí. Cartagena, junio 23 de 1732, y no tiene folio. Un documento convergente de 1751 fue publicado en la revista Linneana. Ah, ya yo había visto esto. Y yo estuve buscando esa revista Linneana publicada en Sincelejo en el 20 de febrero del año 55. En esa revista se publicaron unos extractos de ese documento que se encuentra en el Archivo General de India. Esto es fundamental. Esto es clave. No, sí hay algo. Entonces, con base en esas fuentes testimoniales, Orlando Falborda se permite hacer esa locuración, porque eso es una locuración. Pero es rastreable. Vea pues, qué interesante. Continuamos, compañeros. ¿Qué piensan de todo esto? Interesante, ¿no? Interesante cómo van saliendo cositas a la luz. Para el año de 1740, el poblado sería elevado a la categoría de parroquia, ¿sí? Por determinación del entonces gobernador de la provincia de Cartagena de Indias, don Juan de Torresar Díaz y Pimienta, quien fuera mariscal de campo y teniente general de la Real Armada. Parece que él alcanzó a ser virrey de la Nueva Granada, todo el virreinato, pero por poco tiempo, ya era un poco viejo, parece que gobernó solamente unos 6 meses. Funcionario de grata recordación en algunos municipios del actual departamento de Córdoba por sus obras de progreso y beneficio para toda la población, sin distingos de color de piel o clase social, como entonces se acostumbraba. Juan de Torresar Díaz y Pimienta también reorganizaría en el mismo año de 1740 el poblado indígena de Managua con el nombre de San Antonio de la Ciénega del Oro. Como quiera que antes este hubiera formado parte territorial de lo que posteriormente sería Cereté. Vale aclarar que la primera fundación estable de la futura Cereté se ubicaba a varios kilómetros cuenca dentro del Caño Bugre, aunque se nutría de sus aguas gracias a la cercanía de Caños y Quebral, lo que yo hablaba ahora rato. La historia y las tradiciones locales refieren que los indígenas no estuvieron a gusto con el nuevo emplazamiento del poblado y decidieron regresar al sitio donde originalmente se habían establecido, a orillas del Caño Bugre. Es altamente probable que dicho sitio sea donde actualmente se levanta la ciudad de Cereté. Probable, tenemos que hacer excavaciones arqueológicas. Las zapalerías del Bugre. Clovis, ¿cómo es que Clovis dice la zapería? No, la zapalería del Bugre. En el año de 1734 la encomienda la zapalería del Bugre, que formara parte del recién fundado San Antonio y las Ánimas de Mocarí, había sido entregada por disposición del Cabildo de la Villa de Santiago de Tolú. Momentico, entonces la encomienda creada en 1721 y que estas personas, los 13 estancieros o encomenderos, cogobernaron hasta 1731, formaba parte de un distrito mayor que era el distrito de la Villa de Santiago de Tolú, sí señor. Había sido entregada por disposición del Cabildo de la Villa de Santiago de Tolú
al sacerdote español Tomás Gómez de Barragán, quien ejerciera como párroco de Lorica, ciudad esta donde fijó su residencia y desde donde administraba la encomienda. Este extenso fundo agrario abarcaba, es decir, lo que gobernaba el cura Barragán, desde el Caño Bugre hasta los caños de Palmito y Martínez, e incluía los pueblos de San Antonio y las Ánimas de Mocarí y el de Ciénega del Oro. Y eso lo dice ¿quién? Moreno de Ángel Pilar, en la obra citada, página 56. Mire, ya no es Orlando únicamente, es otra autora. ¿Por qué razón ya no lo gobernaba doña Francisca Batista de Borges? Había muerto el último de los reyes españoles de la dinastía Habsburgo, Carlos el Hechizado, ¿sí? Los Habsburgo eran de origen austriaco y se les recuerda en la historia de España como artífices de la grandeza imperial española, en oposición a los Borbones franceses, a quienes se los mira como responsables del atraso y la decadencia. El último fue Carlos I, ¿sí? Que era hijo de tía con sobrina, y ese muchacho era como medio deforme, y él no fue capaz de tener nunca un hijo. Entonces muere Carlos I el Hechizado y se acaba la dinastía española de los Habsburgo y se encendió la guerra de sucesión española. Bueno, luego de la sangrienta guerra de sucesión, la guerra de sucesión española, dice, una vez muerto el rey Carlos, el rey Carlos I, dos príncipes europeos alegaron derechos al trono de España. Ellos fueron Felipe de Borbón francés, él estaba casado con un Habsburgo, por eso alegaba derechos por el lado de la mujer, y Carlos, archiduque de Austria, él era Habsburgo, pero era Habsburgo no español, sino Habsburgo austriaco. Después de sangrientos combates en España, las colonias y otras naciones, triunfó la dinastía Borbón en la batalla de Villaviciosa, en virtud de los tratados de Utrecht y Rastatt, firmados en 1713 entre ambas casas dinásticas. Carlos se resignó, pero exigió para Austria territorios españoles. Y ahí fue donde España perdió Sicilia y Menorca. ¿Se acuerdan que hay un archipiélago español en el mar Mediterráneo que son las Baleares? Que son tres islas grandes que se llaman Mallorca, Menorca e Ibiza. Bueno, una de esas islitas la perdió en virtud de los tratados de Utrecht y Rastatt. España también perdió los Países Bajos, Holanda, Gibraltar y Orán, pero Gibraltar no fue pues, en virtud del tratado de Utrecht. Bueno, eso es otra cosa. Venga, seguimos. Bueno, habían asumido el trono los Borbones franceses con Felipe V, quien gobernó España y las colonias entre 1701 y 1724. Esos monarcas se implantarían lentamente en España y sus colonias la cacareada y criticada ley sálica, porque es una ley machista, según la cual el gobierno debía ser ejercido por hombres, nunca por mujeres. El Estado español se había vuelto marcadamente machista, contrario a las viejas costumbres castellanas. Además, Felipe V en el año 1720 había suprimido las encomiendas en sus dominios, no estaba de acuerdo. Como las encomiendas prácticamente eran una creación de Isabel II de Castilla. Esas fueron expropiadas y volvieron a ser adjudicadas por los cabildos. El padre Barragán procreó varios hijos en Lorica, con Rufina Sánchez, actitud esta que causó escándalo en la sociedad local de la época. Esto lo cuenta Orlando Falborda. No, eso lo cuenta Pilar Moreno de Ángel, en la obra citada, página 56. Bueno, actitud esta que causó escándalo en la sociedad local de la época. Una de sus hijas era Petrona Barragán, quien se casaría con Pedro de Verástegui. Los descendientes de esta pareja heredarían lo que se denominaba Hacienda Zapalerías del Bugre, cuya casa solariega y sede administrativa se hallaba en las afueras de Ciénega de Oro, donde aún existe. Hasta ahí tenemos un mismo cordón umbilical entre Cereta y Ciénega de Oro. ¿Listo? Este predio agrario sería posteriormente la moderna Hacienda Verástegui, en donde funcionaría un enorme complejo azucarero. Don José María Verástegui, heredero de ese gigantesco emporio,
Empleaba con frecuencia el caño bugre como vía fluvial para abastecer las necesidades del ingenio. Listo, Orlando Falborda, página 117A. Empezó a funcionar entonces en Cerete Puerto Wilches, sobre el caño bugre, puerto natural formado en una ensenada del caño, desde donde se despachaban embarcaciones medianas y pequeñas a la Lorica, cargadas de frutas locales, plátano, yuca, queso artesanal y sobre todo de manteca colorada, producida en las extensas plantaciones de palma de corozo de las haciendas de los alrededores. De Lorica llegaban mercancías varias como aceite para el alumbrado, velas, cerámicas para la cocina, alcancías y gallinitas de barro cocido, bocachicos y telas importadas por los sirio-libaneses, entre muchas otras cosas. Estas embarcaciones continuaban luego su ruta hacia Montería. Paralela al caño bugre se formó espontáneamente la calle del Mercado, al término de la cual se levantaba una imponente bonga de añejo tronco con apariencia centenaria. Este corpulento árbol murió de viejo hacia 1980. Era un símbolo de la vieja Cerete a orillas del caño bugre. Historia reciente de Cerete y el caño bugre, ya estamos terminando. El ganadero y hacendado cereteano Miguel García Sánchez asumiría el 8 de octubre de 1953 como tercer gobernador del recientemente creado departamento de Córdoba, por nombramiento del presidente Gustavo Rojas Pinilla. Durante su mandato, el municipio de Cerete fue privilegiado con obras de infraestructura e inversiones a gran escala. Se construyeron el Hospital Regional San Diego. San Diego es una sola palabra, no es San Diego, no. San Diego porque era el nombre de la mamá de él. La mamá de don Miguel García Sánchez se llamaba San Diego Sánchez de García. Y el cuadro de ella está en el hospital, pero yo no sé por qué lo colocan separado como si se refiriera al santo. Es un antropónimo femenino, es un nombre de mujer. Bueno, se construyó la defensa portuaria del caño bugre, el Palacio Municipal, la carretera Cerete-Rabo Largo, el puente metálico sobre el caño bugre, llamado durante años el Puente Nuevo. Cuando yo estudiaba en el San Luis Gonzaga en Cerete, en la década del 70, 75, 76, 77, todavía a ese puente lo llamaban el Puente Nuevo. Y el edificio para la planta telefónica de Cerete, con 200 automáticos, entre otras realizaciones. Yo me acuerdo que esos teléfonos eran de tres dígitos, eran de 3 números en esa época. Años 70. Yo lo recuerdo en el 74, cuando nosotros vivimos en el pueblo, no, a la orilla del caño bugre, en la casa que hoy es de la familia Chagüí, ¿sí?, que había sido antes del doctor Matera. Ahí teníamos teléfono y el teléfono tenía 3 cifras. Bueno, García Sánchez detentó el cargo hasta mayo de 1957. Cerete se hizo poblado gracias a la corriente fluvial del caño bugre. Cuando este languideció, cuando adelgazó, Cerete cobró un nuevo aire de progreso gracias a la bonanza algodonera y a las carreteras Cerete-Montería, Cerete-Lorica y Cerete-Ciénega de Oro. Entonces se denominó orgullosamente la capital del oro blanco y rivalizó en pujanza y desarrollo con la propia Montería. Un momento. El modelo aperturista del presidente César Gaviria Trujillo dio al traste finalmente con la riqueza derivada del algodón que venía en franco declive desde el año 77, el año de la sonada quiebra de los algodoneros locales debido a la falta de lluvias oportunas para la maduración y apertura de la nuez algodonera. Fue el año de la quiebra algodonera, fue el año que hubo una sequía impresionante, se perdieron los cultivos. Los algodoneros que estaban endeudados con la Federación de Algodoneros que tenía sede en Cerete no tuvieron forma de pagarle a sus acreedores toda el monto de la deuda agrícola que habían asumido. Algunos llegaron a arreglos con la Federación, otros lo que hicieron fue que cambiaron sus fondos agrarios, los pusieron a nombre de segundas o terceras personas en un proceso simulatorio para evitar el pago de esas acreencias. Fue la quiebra algodonera, eso fue terrible, en el año 77. Bueno, año de la sonada quiebra de los algodoneros locales debido a la falta de lluvias oportunas para la maduración y apertura de la nuez algodonera.
El imponente edificio de la Federación de Algodoneros en la salida hacia Montería permaneció durante algunos años como símbolo del fin de una era. Posteriormente fue vendido y convertido en el Hotel Cacique T. Conclusiones, ya aquí estoy terminando. Ya terminé, como quien dice. El caño bugre fue dejado de lado por la historia desde el momento en que empezó a adelgazar progresivamente su caudal y amenazó con secarse definitivamente. Puerto Wilches hoy en día es solamente un recuerdo del pasado y el nombre de un barrio de Cereté. Los nostálgicos de la historia añoramos aquellos años dorados de Cereté y su orgulloso caño bugre, surcado por señoriales champanes cargados de mercancías y avalorios que eran ávidamente adquiridos a nivel local. Ya no hay planchones sobre él, porque atravesarlo a pie es muy fácil. Ya no lo ves a lisonjera, la vieja monja del mercado, ni el poeta Raúl Gómez Jatín le dedica encendidos versos, mientras degusta una deliciosa guama de mono a sus orillas. Las nuevas generaciones deberán asumir la ingente, la enorme responsabilidad de recuperar la principal vía fluvial de Cereté, buenos días Dilia, con el compromiso del burgomaestre local, la gobernación y el gobierno nacional. La savia vivificante del caño bugre fue la madre nutricia de Cereté. No permitamos jamás que muera. Y aquí termina mi ensayo. Hola Eldrin, ¿cómo estás? Buenos días, hermano mío, Dios te bendiga. Bueno, entonces este es el ensayo. El ensayo tiene cosas interesantes, puntualiza unos aspectos. Ya miro, hecho de ver, ya unos 15 años después que lo escribí, unos 12 años después que lo escribí, que toca ampliarlo. Toca mirar otras cosas más. Y mucho más ahora que Cereté está cumpliendo 300 años de historia. 300 años. ¿Listo? Nosotros, los hijos de tan hermosa tierra, estamos obligados para con nuestro municipio, para recuperar el caño bugre. El bugre somos todos, dice el Mitola. Sí, señor, el bugre somos todos. Debemos recuperarlo de una manera o de otra. Y por favor, tenemos que solucionar ese bendito problema de las basuras, porque el caño bugre pasa por Cereté y es una cloaca a cielo abierto. Listo, nosotros tenemos que mirar a ver cómo de alguna manera o de otra logramos que el caño bugre sea recuperado. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿Querían preguntar alguna cosa? Yo, para cerrar, yo quiero cerrar con la lectura de algunos poemas, algunos sonetos que he venido escribiendo. Bueno, en las 3 últimas semanas no he podido seguir escribiendo, desafortunadamente. Ustedes saben que yo soy docente y estoy dedicado, lo que fue la Semana Santa y la Semana de Pascua, estuve dedicado a escribir, a calificar los trabajos de mis estudiantes. Ya afortunadamente lo terminé. Ya los terminé. Entonces ya estoy retomando trabajos. Oiga, yo me enteré que la legendaria, para mí es legendaria, heladería Condorito de la familia Cardús la cerraron. Yo recuerdo cuando la abrieron. La abrieron en 1974. Yo tenía 7 años y vivíamos en Cereté. En esa época, usted iba al Condorito y le vendían un buñuelo en 10 pesos. 1974. ¿Cómo se ha depreciado nuestra moneda? Yo le dediqué un soneto. Se llama El Condorito. Corría aquella década 70 en lontananza. La vida cereteana se estilaba con holgura. La mota algodonera con su espléndida blancura le daba a todo el mundo la ilusión de la bonanza. La gran heladería Condorito sin tardanza abrió su puerta a todos con oferta que inaugura sabores bien variados de la crema en su dulzura que forman las parejas con su beso de esperanza. Buenos días, José María. Buñuelos y deditos entre dulce y confitura
Ofrecen las cardús con su sonrisa que perdura, mientras el caño bugre se desliza silencioso. Las gentes seretianas, degustando el refrigerio, derrochan algazaras y ocurrencias sin misterio. Los jóvenes conquistan su vivir más armonioso. La heladería Condorito formó parte de una época, marcó toda una época. Los enamorados iban allá. Era entonces la década 70, los maravillosos, inolvidables años 70, con todo lo que ello significó en Colombia y el mundo, ¿no? ¿Sí? Ya, a nivel local se vivió algo de esa expectativa halagüeña. Fue la época de los hippies, fue la época del peace and love, paz y amor, a nivel mundial estoy hablando, ¿no? Listo, pero pues allá en mi tierra, en Cereté, a su manera, se vivió también. Bueno, otro de los comercios, de los lugares en donde ya no a la orilla del Caño Ura, sino pues la calle del comercio, era la panadería, la pastelería, la Sayonara, del señor Eduardo Echeverry, quien si mal no estoy era de origen antioqueño. La Sayonara. Había en la calle vieja del centro del mercado una repostería al tope de las gradas. De todo se vendía. Llamaban Sayonara, donde los bizcochuelos se daban a buen precio. Los panes aromaban la calle en sortilegio. El brujo que atraía a la gente que pasaba. La rica mercancía tampoco era muy cara. Los clientes degustaban el pan dorado y regio. Era el negocio viejo de Eduardo el Antioqueño, quien vino a nuestra tierra buscando el vivo ensueño de hacerse una fortuna y familia ceretiana. Nació la Sayonara con aires japoneses, que ofrece lengua y tintos sabrosos entremeses a todo el que visite su espacio en la mañana. Bueno, aquí les estoy compartiendo algunos de los poemas que todavía no he publicado en torno a hitos históricos, antiguos algunos y recientes otros, de nuestra patria ceretiana. Los turcos, hace falta un estudio sobre la presencia, no solamente sirio-libanesa, no solamente de los turcos en Cereté, porque hay una presencia extranjera importante, ¿sí? Holandeses, franceses, españoles, italianos, y los sirio-libaneses quizás son los más visibles. Este poema, en honor a los sirios, a ellos no les gusta que se les diga turcos. Turcos se les dice porque cuando venían a Colombia entraban por Puerto Colombia, generalmente, y ellos traían ¿cómo se llama? El pasaporte y decía Imperio Turco Otomano. Entonces se les decía, los turcos, ¿listo? También hubo judíos. Los turcos. Se cayó el enfermo imperio de los turcos otomanos y salieron de su seno las provincias dispersadas. Una diáspora terrible de gigantes marejadas se lanzó hacia el mundo entero más allá de los océanos. Con los rostros expectantes a los puertos colombianos se les vio llegar entonces con sus ansias de alboradas. Nuevos nombres se escribieron en prolíficas cascadas en los libros de la historia con acentos mahometanos. Los Bargil y los Abdala con los Sakr avistaron nuestra faz medio sinuana, y los Cardús también llegaron con los Hatim y Mansur desde la tierra loriquera. Arribaron los Halal junto a los Sagres y los Hanna, con los Saibis, los Espati, y nuestra tierra ceretiana recibió a los emigrantes levantando su bandera. Esos son solamente algunos, no son los únicos. Si saben qué significa en lengua árabe la palabra Sakr, águila, significa águila. ¿Sí? Aquí se habla de los Bargil. Yo pienso que está hispanizado, porque es que sucedía que en el momento en que ellos llegaban a las aduanas, ellos no hablaban español, entonces les preguntaban nombre y apellidos. Entonces, Sacre, ¿cómo? O sea, entiendo que lo que es Sacre y lo que es Sagre es lo mismo, sino que comentaron por diferentes puntos aduaneros. En un lado los escribieron Sacre con KR y en otro lugar los escribieron Sagre, pero en realidad es la misma familia, ¿sí? Ok, los Cardús, Hatim, Mansur, Halal, Sakr, Sagre, Hanna, Saibis, Spat, todas estas personas llegaron a nuestra tierra.
es de ver que ellos venían del Medio Oriente, de una tierra semidesértica, si no es que desértica, en donde el valor de las cosas, estos pueblos que son de allá, originarios, le dan un valor. Ellos saben lo que vale una fuente de agua, ellos saben lo que vale un oasis, ellos saben lo que vale una palma datilera. En nuestra tierra, bendecida por la mano de Dios, en donde lo que hay es agua, abunda el agua, tanto que hasta la desperdiciamos, ¿sí? En donde lo que hay es buena tierra, tierra negra de las mejores del mundo, el Valle del Silú, ¿sí? Nuestros padres de principios del siglo XX, poco y nada la valoraban, porque había en abundancia. En cambio, llegaron los turcos otomanos, los sirios libaneses, ellos sí sabían lo que la tierra valía, y la buena tierra. Y ellos llegaron vendiendo brocados, llegaron vendiendo tela, ese granito de oro, ese guipur, telas que eran traídas de estas zonas del mundo de donde ellos venían, ¿sí? De Bagdad, de Beirut, la capital de Turquía hoy en día es Ankara, ¿sí? De la antigua capital turco-otomana que después fue Mahomet, fue tomada por los musulmanes. En Celeta hay una refresquería de antaño que todavía perdura por tradición. Primero que esta refresquería se llamaba Mi Bohío. Sí, no, yo recuerdo Mi Bohío, claro que sí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de El Rancho, de la señora Elvia, por ejemplo. Sí, esos son solamente algunos. Esos son solamente algunos de los que estoy mencionando. Bueno, amigos míos, ya nos quedan 3 minutos. Les voy a leer el último. Y la próxima charla, creo que la voy a sentar en torno a la Virgen de la Candelaria, que yo tengo un artículo histórico sobre la Virgen de la Candelaria. Bueno, hay un poeta, él no era ceretiano, pero él vivió en Cerete y murió en Cerete. Se llamaba Tomás Zambrano Rodríguez. No hemos podido conseguirnos una foto de él. Parece ser que él era de un municipio de Bolívar. ¿Listo? Juan Baró. Sí, Juan Baró era de origen cubano y trajo las primeras técnicas constructivas innovadoras al municipio. No era que no hubiera, sí hubiera, pero él trajo unas técnicas novedosas. Bueno, yo quiero cerrar ya mi charla del día de hoy con ustedes, amigos míos, con este poema en honor a Tomás Zambrano Rodríguez in memoriam, poeta, verseador del pueblo y decimero. Hombre de la tierra, aunque venido era de lejos, con rostro taciturno y verbo fácil, vocinglero, brotaban de su boca con talante decimero las más bellas creaciones de melódicos gracejos. Su tema predilecto era la vida en sus trebejos, del alma ceretiana entre el andar pacitrotero, desde la procesión de Candelaria al fritanguero, desde el fandanguerío hasta los chismes de los viejos. Sus voces se escuchaban en el parque de Nariño, haciendo exaltación de una chiquilla con cariño, o bien cantando el alba musical de la alborada. Tomás, el verseador, el cantador, el decimero, aquel que se inspiraba con espíritu fiestero, sus cánticos resuenan en el alma entusiasmada. Todas estas personas ya se nos han ido, hombre, pero su recuerdo es inmortal en el alma de los ceretianos. Hoy sentí muy corto el tiempo. Qué bueno, saludo a mis paisanos, bendiciones. Si quieren, le dedico solamente una sesión de hora y media a retomar toda esta mano de poemas que hemos escrito con todo el cariño y el aprecio del mundo para aquellas personas, aquellos sitios, aquellos lugares, para el cerete de los recuerdos, el cerete vivo, digo yo, que todavía tenemos en el alma aquellos que un día salimos del municipio. El cerete de hace 20, 30 y 40 años atrás. Porque el alma de cerete pervive en nosotros y vivifica nuestra propia alma. 12 del mediodía. Me encantó estar con ustedes, un poco emocionado al final. El Señor los bendiga, que estén muy bien. Estoy para servirles. Nahón Azar Cogollo Ayala. Gracias. Feliz día.